del verso 1 al verso 5. Amén. Salmo capítulo 24 del verso 1 al verso 5. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, ministranos por tu palabra, háblanos a través de ella, Dios. Enséñanos, Padre bendito, cuáles son tus caminos, tus preceptos y cómo debemos conducirnos en esta tierra como hijos tuyos, Padre bendito amado. Habla a cada uno de los que están en este lugar, Padre amado, y los que hasta donde los audios lleguen, tócalo a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mire, este salmo empieza de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La declaración que hace el verso 1 del capítulo 24 del libro de Salmos dice: toda la tierra es de Jehová y el mundo es de Jehová. Entonces debe haber una diferencia entre tierra y mundo, porque si no el salmista no lo hubiera declarado de esa manera. Entonces, ¿qué entendemos por tierra? La Biblia nos dice que tierra es todo lo que Él creó, todos los seres viventes, la tierra, el mar, las aguas, las montañas, los ríos, los mares. Eso es la tierra y pertenece a Jehová, porque Él lo declara así: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo. Ahora, ¿qué es lo que es el mundo? Porque Jesús, estando aquí en la tierra, antes de partir, le dice a los discípulos: ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Amén, amén. Entonces quiere decir que el mundo es algo que se formó, pero no lo creó Dios. El mundo quiere decir que es algo que está aquí, pero aunque no lo creó Dios, pertenece a Dios. Y entonces, ¿cómo lo vemos de eso? Si usted me pregunta, o nos preguntamos uno a lo otro: ¿hay maldad aquí en el planeta? Sí, sí hay maldad. ¿Hay gente mala en el planeta? Sí, sí hay gente mala. ¿Hay ladrones? Sí, sí hay ladrones. Y si usted se monta en un bus, capaz de que te vaya sin celular, sin camisa y sin mochila, porque hay maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es contrario a Dios es parte del mundo. Todo lo que es contrario a lo que Dios establece en su palabra es contrario a Dios, y eso Dios lo determina como mundo. Entonces, nosotros estamos en el mundo. Si nos enfrentamos a las cosas malas, si nos enfrentamos a la maldad, si nos enfrentamos a la idolatría, si nos enfrentamos a la drogadicción, si nos enfrentamos a la borrachera, etcétera, etcétera. Y esas cosas pertenecen al mundo. Pero aunque pertenezcan y sean el mundo, al fin y al cabo vienen perteneciendo a Dios, porque Dios los creó. Y el mundo, por muy alejarse que quiera de Dios, algún día va a tener que doblar las rodillas ante la presencia y ante la majestad de nuestro Dios. Que el mundo se dice: no, si yo no necesito de Dios, pero el mundo va a tener que doblar las rodillas ante el Dios Todopoderoso, que es creador de la tierra y todo lo que está alrededor. Entonces, nosotros estamos en el mundo, lo declara la palabra, pero no somos del mundo. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Usted se para en medio de la calle y es propiedad de Dios. Usted se va a un parque y es propiedad de Dios. Usted se va a la orilla del mar y es propiedad de Dios. Entonces, ¿qué dice el verso más abajo? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién entrará en su santo templo? Hace una pregunta, el salmista pregunta, si todo es de Dios, ¿quién puede ir a adorar a Dios? Si el mar es de Dios, la tierra es de Dios, los árboles son de Dios, el mundo que dice que no es de Dios también es de Dios porque Jehová lo afirma. Entonces, ¿quién puede adorar a Dios? ¿Cuáles son las condiciones para adorar a Dios? ¿Cómo yo me debo presentar para adorar a Dios? Y eso es lo que el salmista explica de la siguiente manera. Dice de la siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y aquí nos podríamos ir al suavecito, porque en tan poco dice mucho. Dice de la siguiente manera: el limpio de manos. ¿Cuántos tenemos nuestras manos limpias para levantarlas y adorar a Dios en donde nos encontremos? ¿Cuántos tenemos nuestro corazón puro? ¿Cuántos nos hemos jurado con engaño? Porque a veces somos expertos, no sé. Juro que hice esto, te lo juro. Viera que me esforcé por hacerlo y lo hice. Pero ese juramento tiene menos carrera que los piecitos de un ratón, porque somos humanos. Porque si no está la gracia de Dios en nuestra vida, lo que hacemos es pasajero. Entonces Dios, a través del salmista, nos está dando las indicaciones cómo debemos presentarnos a adorar a Dios para poder entrar en el monte de Jehová. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Dice que hay que ser, ayúdenme, que ser limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo están nuestros corazones ante la presencia de Dios para adorar? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hemos jurado con engaño? ¿Tenemos nuestros corazones puros? Porque viene, dice la palabra de Dios, el día que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el día es ahora, le dijo Jesús a la mujer samaritana, a una mujer que era pecadora, pero no se lo estaba diciendo para enrostrarle su pecado, se lo estaba diciendo porque había una oportunidad de ir a los pies de Cristo, a los pies del Dios eterno, a través de Jesucristo. Entonces, nosotros queremos entrar al altar, queremos entrar al Monte Santo, debemos limpiar nuestras manos, nuestros corazones y nuestros juramentos. La palabra de Dios dice: no juréis en vano, no uséis el nombre de Dios en vano, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿A qué vino a Dios? ¿A qué vino aquí a este lugar? A adorar a Dios. Venga con su corazón limpio, venga con su corazón dispuesto, venga con sus manos limpias. Y si alguno ha pecado, a abogado tiene a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, que cuando Jesucristo entró al lugar santísimo, lo hizo una sola vez y para siempre, y no con sangre de animales, de machos cabríos ni de becerro, lo hizo con su propia sangre, haciendo que el pacto sea perpetuo. Así que si usted y yo tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad, es tiempo que doblemos nuestras rodillas ante el altar para que la sangre poderosa de Jesucristo nos lave, nos limpie, nos transforme y nos renueve como la vara de Aarón. Aleluya. ¿Usted se acuerda del pasaje de la vara de Aarón? Esa vara la usaba como bastón. En esa vara estaban escritos todos los familiares de Aarón hacia atrás, su papá, su abuelo, su tatarabuelo, hasta llegar a Abraham. En esa vara estaban todas sus descendencias, pero como él la usaba como bastón, la vara ya tenía bastante tiempo que le habían cortado del palo. Y era una vara seca. Y a veces nosotros estamos como la vara de Aarón. Todos traemos la historia, pero estamos secos. Ningún fruto, ninguna vida, ninguna cosa, ni nada que se nos parezca. Pero cuando Dios se enoja con el pueblo por su incredulidad, por su falta de fe, le dice: búsquense a todos los príncipes de Israel y que cada príncipe traiga su vara, su báculo, su descendencia,
Porque en las varas se acostumbraba antiguamente a que ponían la descendencia, que todos los de Leví estaban en la vara de Aarón, que todos los de Judá estaban en la vara del patriarca de la tribu de Judá, y así sucesivamente por cada vara. Y la vara que reverdezca yo la voy a escoger como mi sacerdocio. Porque muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, Dios nos llama, pero los demás nos rechazan. Dios nos llama y los demás nos llaman. ¿Qué te va a usar Dios, hijo? ¿Qué? Y ahí, como lo que cae el Salmo 24, nuestra boca no está limpia y nuestras manos no están limpias, no están santas, porque en vez de levantarla hacia el cielo a adorar a Dios, la levantamos para acusar a los hermanos. Aleluya, santo. Y ahí nuestras manos ya se ensució, ahí nuestro corazón ya se puso sucio. Y ya hemos jurado con engaño, porque ese no sirve. ¿Y quién le dijo a usted que usted era llamado a escoger un ministerio? Si el que da los ministerios es Dios. ¿Quién le dijo a usted que era el que ponía y quitaba, que el que da y quita es Dios? Entonces, así le pasaba al pueblo de Israel. Y nosotros a veces nos jactamos de decir que somos el Israel espiritual, pero en realidad nos portamos igual que el Israel del Antiguo Testamento. Bueno, a juzgar, bueno, a pelear, bueno, a levantar falsos. O sea, es la misma cosa, con distinto aroma, pero es la misma cosa. Y nos seguimos comportando mal. Entonces Dios les dice que traigan las varas, y déjenla en el tabernáculo. Y por la vara que reverdezca, esa es la que voy a escoger. Dicen que todas las varas fueron puestas en el tabernáculo, Moisés se fue, y al otro día, milagro de Dios, Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. La vara de Aarón dice que tenía brotes, que tenía flores y tenía frutos. Y así nos pasa a nosotros si nos dejamos usar por Dios. Podemos estar súper secos, podemos estar a punto de ser echados al fuego, podemos estar a punto de ser enterrados y usarnos como para estar en mecate. Pero si Dios te usa, aún lo más seco reverdece. Si Dios te usa, aún lo más seco florece. Si Dios te usa, por seco y feo que estemos, vamos a florecer y vernos hermosos. Porque cuando la presencia de Dios desciende sobre nuestras vidas, porque la presencia de Dios cuando habita en nuestra vida seca se transforma en una vida verde, en una vida fructífera, en una vida llena de vida, valga la redundancia, porque alguien me regañaría por ser redundante. Pero la verdad de las cosas es que cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted da fruto. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, su vida se transforma. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando yo tengo a Dios en mi corazón, el verdor y la esperanza de Dios aparecen en nosotros. Y el que era feo, ciego y seco, se transforma en una nueva criatura, en una nueva bendición, porque ha recibido la bendición de Jehová en su vida. Nosotros muchas veces queremos entrar al monte de Jehová, pero a nuestra manera. Nosotros muchas veces queremos entrar al monte de Jehová seco, queremos entrar al monte de Jehová apagado, queremos entrar al monte de Jehová con nuestra vestidura no como corresponde. Pero si en realidad antes de entrar al monte de Jehová buscamos la presencia de Dios, va a ser como el Salmo 1, en los versos finales dice que el hombre que es bueno es como el árbol plantado a corrientes de agua, que su hoja nunca cae y da fruto justo a tiempo. Porque eso es lo que tienen que ver el mundo afuera de nosotros. No nos pueden ver como árboles secos. Porque, ¿qué es lo que dice? Y un día por nombre le dije, lea Mateo 3:10 años. Porque el árbol que no da buen fruto, ese será cortado y echado al fuego. Pero si nosotros buscamos la bendición, pero no me refiero a la bendición como el milagro, como la finanza, como no. Me refiero a buscar la bendición, que busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas de continuo, nuestra vida nunca va a ser una vida seca. Nuestra vida espiritual nunca va a ser una vida mediocre. Nuestra vida espiritual va a ir de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Y no porque nosotros lo merezcamos,
logramos, sino porque el que está en nosotros nos da la victoria, porque el que está en nosotros murió un día en la cruz del Calvario y nos limpió con su sangre, nos redimió y nos dio acceso a la vida eterna. Amén. Usted cuando viene a este lugar, venga con la disposición de entrar al Monte Santo. Amén. Usted cuando venga a este lugar, venga con la disposición de entregar todo lo que tristeza que tuvo en el día ante los pies de Cristo. Deje la tristeza y llévese el gozo de Dios. Porque si uno acarrea tristeza, se refleja en las caras. En la Biblia dice que una raíz de amargura te puede echar a perder toda tu vida. Y las raíces no se ven. Las raíces siempre están en la parte baja, tapadas por tierra. Pero las raíces son las que alimentan al árbol. Si tu raíz es amarga, tu fruto va a ser amargo. Si tu raíz es ácida, tu fruto va a ser ácido. Si tu raíz no tiene mucha agua, se va a reflejar en tu vida espiritual. Tu raíz tiene que estar pegada al agua del Espíritu Santo, a las corrientes de agua viva que Dios defiende a través del Espíritu Santo. Porque de esa manera nuestras vidas van a ser transformadas. De esa manera nuestras vidas van a cambiar. Porque mire, y esto uno lo ve. Usted ha visto gente que en teoría no tiene problemas, pero anda con una cara de tristeza en su cara. Y uno dice, si este tiene trabajo, este tiene casa, este tiene carro, este tiene de todo lo que yo no tengo, pero su cara dice que tiene más problemas y su cara dice que tiene aflicción. ¿Qué es lo que pasa? Entonces quiere decir que la raíz de esa persona, de donde se está alimentando esa persona, es amargura, es tristeza y el dolor. Y eso a la larga perjudica nuestra vida espiritual, a la larga perjudica nuestro corazón, a la larga perjudica nuestra relación. Porque dice la Biblia que siempre debemos permanecer gozosos. ¿Y qué hacemos gozosos? Con una cara triste. Si en teoría tenemos que llegar alegres, desde cruzamos la puerta, dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracia, entrar por sus puertas con gozo. O sea, uno tiene que entrar alegre a este lugar. Amén. Aunque por dentro esté triste, usted tiene que dar lo mejor. Amén. Porque usted viene a la casa de Dios, tuvo problemas, usted venga y dé lo mejor. Cante. Si está enfermo, cante. Si está triste, llame. Pero venga a dar lo mejor aquí. Porque amén, cuando damos lo mejor, Dios siempre se acuerda de nosotros. Amén. Cuando damos lo mejor en el altar, en el culto, en el sacrificio, Dios siempre da lo mejor. Recuerda que en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban al lugar santo todos los días, que lo limpiaban, que encendían las lámparas, que ponían el pan de la preposición, etc. Y era todos los días. Pero en el lugar santísimo, donde Dios hablaba, solo era una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y más encima al sumo sacerdote le ataban un mecatito al tobillo, porque si entraba en pecado, solo daba un paso en el lugar santísimo y caía muerto. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer los sacerdotes? Empezar a jalar un mecate, y buscar que Dios diera otro sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote había muerto por sus pecados. Pero hoy en día, cuando Cristo entró al lugar santísimo, al lugar a ofrecer la sangre suya, porque la Biblia dice que no ofreció sangre de animales, ni de machos cabríos, ni de bueyes, sino que ofreció su sangre, la sangre del Hijo de Dios, que estaba preparado desde el principio, desde la fundación de la creación de este planeta, para este momento. Porque no hay otra sangre, no hay otro nombre en que nosotros podamos acercarnos a Dios, sino en el nombre de Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, todos nosotros estaríamos condenados. Porque la muerte de Jesucristo fue la que abrió el paso hacia el lugar santísimo. Dicen los evangelios que cuando Cristo murió, en el templo había un velo que tenía un espesor aproximado de 10 centímetros y que tenía como 5 metros de alto y como 10 metros de ancho. Imagínense, una tela de 10 centímetros de espesor. Pero cuando Cristo murió,
esa tela, ese velo, se rajó de arriba hacia abajo y abrió la puerta al lugar santísimo, donde no se podía entrar más que una vez al año. Con la muerte de Cristo usted puede entrar al lugar santísimo en el lugar que esté. Porque recuerde que el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y usted que tiene las manos limpias, el corazón puro y no jurado por el mano, dice la Biblia que Dios lo bendecirá, Dios le dará justicia, Dios cuidará de su vida. Leámoslo como está escrito para que nos quede más claro. Dice: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando usted se presenta de la manera que Dios pide que nos presentemos, cuando nos tenemos que presentar a la presencia de Dios como Dios nos pide que nos presentemos, con nuestras manos limpias, sin haber jurado, sin haber engañado, dice que recibiremos bendición de Jehová y justicia del Dios eterno. Hoy es el tiempo de que usted y yo alcancemos la bendición de Jehová y alcancemos la justicia del Dios eterno. Porque hay uno que nos ayuda a cumplir con estos requisitos. Hay uno que te ayuda a cumplir con estos requisitos. Y ese uno está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y ese uno intercede por usted e intercede por mí. Ese uno se llama Jesucristo. Ese uno que puede ayudar a recibir la bendición de Jehová y la justicia del Dios eterno. Porque Él, cuando intercede por ti y por mí, Dios lo escucha. Y cuando Él está como abogado, si tenemos problemas, Él va a estar como abogado. Pero llegará el día en que Él va a dejar su puesto de abogado y va a venir a la tierra. Y solo se hallará o solo defenderá a los que un día aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. A eso tienen la salvación asegurada. Pero aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que no ha decidido tener a Cristo en su corazón, se va a tener que enfrentar a Jesucristo no como un abogado, sino que va a tener que enfrentarse a Jesucristo como un juez y va a tener que dar explicaciones de que por qué no ha aceptado a Cristo en su corazón. Va a tener que explicarle a Jesús mismo por qué por tanto tiempo se predicó la palabra de Dios y no lo quiso aceptar. Así que hoy es tiempo para aquel que no tiene a Cristo en su corazón de que acepte a Jesús como su Señor, como su Salvador. Hoy es tiempo de que está seco como la vara de Aarón, venga a la presencia de Dios para que esa vida sea reverdezca, para que esa vida dé fruto. Hoy es tiempo que tiene la iglesia para volver a florecer en la presencia del Dios vivo. Hoy es tiempo que la iglesia se levante como un faro para aquellos que están en el mundo y no quieren conocer a Dios. Hoy es tiempo que la iglesia demuestre que es un faro de esperanza. Hoy es tiempo que la iglesia demuestre que la iglesia tiene la verdad. Que por mucho que el mundo diga que las cosas han cambiado, la palabra del Dios nuestro sigue viva y eficaz. Y cambia y transforma al hombre, cambia y transforma a la mujer. Usted y yo somos los llamados a decir que esta palabra que nosotros predicamos sigue viva y eficaz. Somos llamados a decir que esta palabra cambia al hombre, cambia a la mujer. Por mucho que allá afuera digan que los psicólogos, pero ningún psicólogo puede hacer lo que hace esta palabra. Porque transforma vidas, transforma corazones, porque ningún médico puede hacer lo que hace esta palabra. Que estando en la muerte, que estando ya en la tumba, sana al que está en la muerte y lo transforma y le da vida y lo renueva y le dice: yo te saqué de ahí, yo te saqué de la muerte. Nosotros somos los encargados de llevar esta palabra por el mundo y decirle a la gente: Cristo viene, Cristo vive, y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tiempo que caminemos con nuestras manos limpias y nuestros corazones puros.
Es tiempo que no andemos jurando en vano. Es tiempo que nos rindamos a los pies de Cristo. Es tiempo de que ya no juguemos, como decía alguien por ahí, a la iglesita, sino que somos la iglesia verdadera de Jesucristo. Somos la iglesia llamada a predicar el evangelio de Dios. Somos la iglesia llamada a predicar que Cristo viene. Somos la iglesia llamada a dar las buenas nuevas de salvación a los que están en la calle. Le invito a ponerse en pie.